Oramos, vamos a orar. Amado Dios, soberano Rey, Padre eterno, Padre de gloria, venimos a ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra debilidad y suplicando tu auxilio, tu ayuda en todo tiempo, con estos medios electrónicos, con la palabra, con todo, Dios. Como cantábamos hace poquito, Señor amado, esta lucha es dura, la pelea es dura, y así lo es para todos los que estamos aquí, pero también todos los que estamos aquí, que hemos creído en ti, nos hemos arrepentido, te tenemos a ti, Señor, y tú nos puedes ayudar a continuar en la lucha, Señor. Ayúdanos, Dios, a pasar por este texto hoy, con tu asistencia, que seas tú hablando en nuestros corazones, pero con esperanza, Señor. Que cuando se termine de decir amén al final, todos estemos más animados y más deseosos de vivir para tu gloria, Señor. Edifica tu iglesia, Señor, que tu Santo Espíritu obre con poder, que tu presencia, Dios, sea visible trabajando en nuestros corazones a través de tu palabra, que seas tú derramando tu santa unción, tu Santo Espíritu a nivel máximo en cada uno de nosotros, Señor, para gloria y honra de tu nombre, con vidas transformadas para tu gloria, Señor, vidas moldeadas por el Evangelio, Señor. Ora en nosotros como solo tú puedes hacer a través de tu palabra. Quita lo duro del corazón, escapa, déjanos sin excusa, Señor. Déjanos sin pero, Señor. Déjanos sin trabas, Señor, y que sea tú obrando, tu Santo Espíritu obrando para vida eterna en aquellos que no te conocen y para santificación en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos ya en capítulo 6, tenemos algunos problemas con el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Se siente como, por lo menos aquí se siente así como si se cortara, como si se trabara. Pero vamos a llegar hasta donde el Señor lo permita, y si no, nos quitamos el micrófono y nos paramos ahí y seguimos predicando la palabra del Señor. No, lo más importante es que la iglesia local, todos aquí reunidos, para lo que hemos venido, podamos escuchar su palabra. Estamos en el capítulo 6, si el Señor lo permite, vamos a estar en los versículos del 1 al 10, y ya estamos llegando ya al final de la carta, solo nos falta la última porción el próximo domingo, y el apóstol Pablo sigue escribiéndolo a los Gálatas y sigue animándolos. Vamos a ver en qué sentido hoy. Si yo le pregunto a usted, para usted, ¿qué significa? Sea sincero, no lo diga en voz alta, pero en su mente piense. Para usted, ¿qué significa ser espiritual? Para usted, ¿qué significa ser una persona espiritual? Si le hacemos esa pregunta a un hindú, responderá que es la búsqueda de la conexión con lo divino, conectarte con lo divino y la comprensión del ser, trascendiendo lo físico y material para así comenzar una verdad más profunda. O sea, ser espiritual es una conexión con Dios que te saca aquí de todo este mundo y te lleva a vivir una verdad espiritual más profunda. Puede ser encarnándote en otra persona o en otro animal. Si le preguntas a un budista qué es ser espiritual, te dirá, no, eso no es ser espiritual. No se centra el ser espiritual tanto en una adoración a Dios, quita a Dios de la ecuación, sino en el desarrollo personal y la comprensión de la realidad para alcanzar la liberación del sufrimiento y el logro del nirvana. Tiene más que ver con el ser, y entonces ahí tú sales del sufrimiento de este mundo, te concentras bastante y ya no sientes nada, no sufres nada, no te importa nada tampoco que se acabe el mundo, tú estás en tu nirvana. Si le preguntas a un islámico qué cosa es ser espiritual, te va a decir, es la purificación del ser interior y la manifestación de la pureza en la vida diaria a través de la adoración y la ética. Adorar mucho a Dios, orar muchas veces al día, pon alfombra, respeta todos los horarios que hay que hacer, a todas las horas que hay que hacerlo, vive con una ética musulmana de la manera correcta y te estarán esperando en el paraíso 5 mujeres si eres hombre. Esa es la verdadera espiritualidad en el musulmán. Si nosotros le preguntáramos a un judío
o pudiéramos hasta estos judaizantes que estamos viendo en la carta de Gálatas, que es ser espiritual, te dirían, en el caso de los judíos, guardar estrictamente los mandamientos para ganarte el favor de Dios. Si le preguntáramos a los judaizantes, ellos te dirían que es ser espiritual, creer en Cristo, pero además guardar toda esta serie de mandamientos para ser justificado delante de Dios y ser un ser espiritual. Pero si le preguntáramos posiblemente a muchos de ustedes hoy, si yo no les doy toda esta explicación, o si le preguntara a una persona por la calle, ¿qué cosa es ser espiritual? Algunos te responderían, vestirse de blanco. No sé si han visto esas personas que dicen que se están haciendo santos y dañadas por el error, no nos burlamos de ellos. Ellos se visten de santos en ocasiones haciendo grandes esfuerzos, dando un dinero que no pueden para vestirse de blanco, para sacrificar ciertos animales, para llevar estos collares bonitos de verde, amarillo, rojo, azul, que a las personas les da miedo tocárselo, que les da miedo que le pase por el lado una persona así, porque es una persona espiritual. En otras ocasiones para nosotros ser espiritual es una persona que se vista con unas ropas extra largas y no está más vestirse de largo, pero una persona con cierto tipo de ropa es una persona más espiritual. En ocasiones podemos pensar que ser espiritual aquí en la iglesia es la persona que más levanta la mano o llora o se arrodilla delante de todos y ay, y nosotros decimos, wow, qué espiritual es. Eso puede ser o no puede ser. Yo lloro, ustedes me conocen, yo oro al Señor, yo canto con una mano, los hay que cantan con dos, algunos cantan sentados y no levantan ninguna de las manos. Eso es una expresión de nuestra oración a Dios. Pero no podemos medir la espiritualidad por las manos, por llorar, por arrodillarte delante de todos, por las ropas o por ninguna de estas religiones. En el caso del cristianismo, mis hermanos, la espiritualidad es algo un poco más práctico. Una persona espiritual, una persona que ha sido afectada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo ha regenerado y ha soplado vida en ella y ha creído y se ha arrepentido y se ha convertido. Una persona que el Espíritu Santo sigue operando en su corazón, santificándolo, se verá en una vida controlada y transformada por el Espíritu Santo. Una persona espiritual es la persona que está siendo moldeada más y más a la imagen de Cristo. Pero muchas veces, ¿dónde vamos a ver eso? En la esfera práctica. De manera práctica. No en una apariencia, no en una expresión que algunas no estarán ni bien ni mal, simplemente son formas, sino en una vida verdaderamente transformada por el Evangelio de Cristo que busca parecerse a Cristo en su manera de ser. El apóstol Pablo sabe esto y quiere llevar esta espiritualidad a la práctica, quiere llevar esto a la vida de los Gálatas, quiere llevarlo a la iglesia local. ¿De qué tema nos va a hablar? Y es el tema de nuestro sermón hoy. Caminando juntos a través de la necesidad. Caminando juntos, todos aquí, los unos con los otros. ¿A través de qué? De cada necesidad que se nos presente, sea espiritual o sea física. Los hermanos estamos llamados a caminar unos con los otros, codos a codos, juntos, mostrando la verdadera compasión de un creyente, mostrando el verdadero desborde, la verdadera generosidad de un creyente que no es orgulloso, de un creyente que perdona, de un creyente que está dispuesto a exponerse al fuego de estar los unos con los otros, porque como veremos ahorita, no siempre es fácil vivir los unos con los otros. Yo sé que hay veces muchos de ustedes me han querido matar a mí, pero el Señor me ha resucitado. En ocasiones puede que yo los haya querido matar a algunos de ustedes, pero ya el Señor me perdonó, yo le pedí perdón y me arrepentí. Pero caminar los unos con los otros es difícil, pero no imposible. Y ahí es donde se verá en parte la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, mis hermanos amados, hermanos, mostremos la verdadera espiritualidad. Mostremos la verdadera espiritualidad a mantenernos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Mostremos la verdadera espiritualidad a nosotros estar al tanto de cuál es la necesidad que tiene mi hermano y cómo yo le puedo ayudar. Y cuando hablo de necesidad, no quiero que se fijen solo en lo material. Puede ser una necesidad espiritual y a veces son más importantes. Cuando me refiero a espiritual, como veremos pronto, un pecado con el cual yo tenga que ayudar a mi hermano
a salir de ese pecado. Acompañarle, guiarle, mis hermanos. El primer punto de nuestro sermón es una restauración humilde. Y ahí se verá mucha espiritualidad. Una restauración humilde. Un hermano que está buscando restaurar la condición espiritual de su hermano, pero lo está haciendo con la humildad de Cristo. No con soberbia, no sintiéndose superior, como veremos pronto. Versículos del 1 al 5. La palabra restauración en el griego significa reparación. Una reparación. ¿Cómo? Humilde. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 1 y 2. Y vamos a ver un cuadro aquí. ¿Cuál es el cuadro? Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, de humildad. Es esa palabra en el griego. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas? Imagínense en un cuadro donde tenemos un hermano de nuestra amada congregación que cayó en pecado. ¿Qué pecado? Vamos al capítulo 5. Nuestro hermano Dani nos habló de eso. Las obras de la carne, capítulo 5, versículo 19. ¿En qué pecado cayó nuestro hermano? Adulterio o fornicación, no lo sabemos. Inmundicia o lascivia, idolatría o hechicería, quizás enemistades, pleitos, celos, iras o contiendas, disensiones, no lo sé, herejía, tal vez, envidias, homicidios y borrachera, muy común, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas, ¿qué cosas? No heredarán el reino de los cielos. Pero es Pablo quien está regañando. Y diosidencialmente eso está antes de nuestro texto. Porque a veces nosotros tenemos los pecados entre los hermanos, pero como nosotros no le decimos a veces a los hermanos que algo es pecado, los hermanos no lo saben y lo siguen haciendo. Recuerdo que las hermanitas en la iglesia, cuando estábamos pastoreando en Cuba, ellas decían malas palabras, pero no lo decían adrede. Ellas decían malas palabras que para ellos eran buenas palabras, pero en realidad eran malas palabras, y la Biblia enseña que los creyentes no deben decir malas palabras. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para la edificación del pueblo del Señor y que sea del agrado del Señor. Entonces, ¿cómo tú le explicas a una hermana que está diciendo malas palabras, que no diga malas palabras sin tú decir la mala palabra? Pues lo hacíamos, no sé cómo, pero se le trataba de enseñar. El asunto es el mismo. Pablo le está diciendo, mi hermano, mire la lista de pecados aquí. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien. Pero ¿con qué nos vamos a analizar? ¿Con Rebeca, como veremos ahorita, o con Juana, o con Pedro, o con Alberto, que están contaminados por el pecado igual que nosotros? No, revisémonos con la palabra del Señor. Siéntense en su casa, anote esos pecados, busque un diccionario, si puede, búscalo en griego, están online, el Strong, el Viner, y vaya palabra por palabra. Celo, ira, y cuando usted vea lo que significa ira, usted se va a dar cuenta si está en pecado o no. Cuando usted vea lo que significa celo, pleito, contienda, porque no siempre es fornicación y adulterio. Esos son los más evidentes. ¿Qué hacer en este cuadro? Si alguno es sorprendido, dice Pablo a los Gálatas, si alguno es visto ahí, ¡pam!, en el acto de pecado, ustedes que son espirituales, repárenle con humildad. ¿Y qué es esto de espiritualidad? Porque nosotros leemos, vosotros que sois espirituales, los pastores, los que se ponen corbata, los que levantaban la mano igual que ahorita, ¿quiénes son los espirituales? La palabra espirituales aquí es neumáticos. Y espirituales puede aplicarse tanto a un ángel como a un demonio. Pero la palabra espirituales en este contexto tiene un significado. Vamos a ver cuál es el significado. Capítulo 5, versículo 16. Y es en un sentido doble, es hacia adentro y hacia afuera. No es simplemente espiritual. Ustedes los espirituales, no. ¿Quiénes son los espirituales? Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Y qué cosa? Y mortifica el pecado. El espiritual hacia adentro es aquel creyente que ha sido regenerado y puede que esté pecando en alguna de estas áreas todavía. Está ahí con el celo y cada ratico le entra la ira y de vez en cuando se pega un pleito con la esposa, pero termina desbaratado. Termina, no sé si esa palabra la conocen, no la voy a decir, termina
dañado, hecho leña, ustedes saben lo que es. Termina mal. Y volvió a pecar, pero vuelve a terminar mal. ¿Por qué? Porque él anda controlado por el Espíritu, luchando con los deseos de la carne. Y los vuelve a cometer, pero no llega y dice, como me decía el niño en estos días, papá, ¿qué quiere decir los muñequitos cuando dicen esto sí es vida? El creyente cuando está pecando no dice esto sí es vida, mis hermanos. Aún aquellos creyentes que creyeron, se arrepintieron y están recién convertidos y se supone que meten la pata mucho más que nosotros, su santificación está comenzando. Aún eso, si de verdad tienen el Espíritu Santo les debe enviar un corrientazo a su vida, donde tú dices, metí la pata, grité, dije una mala palabra, ¿qué más me siento, Señor? Ayúdame a no volverlo a hacer. Y en algunos ese proceso será más rápido, más lento, Pablo lo sabe, pero Pablo quiere que evalúen la verdadera espiritualidad por aquellos que andan en el Espíritu, luchando por el pecado, hacia adentro. Ahora vamos a verlo hacia afuera, versículos 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, no solo hacia adentro mortificando el pecado, las personas también van a ver, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo es eso, Pablo? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahora este hermano es uno que hacia afuera esta verdadera espiritualidad lo va controlando de manera tal que él busca la manera de no dañar a sus hermanos. Y si daña a sus hermanos se siente mal, pide perdón porque ese no es el deseo de su corazón. Él quiere ser de bendición para sus hermanos. Vosotros que sois espirituales, Él está trabajando en la humildad, o Dios está trabajando en la humildad en Él. Muchas veces es a martillazo, pero el Señor está trabajando y así debemos restaurar, mis hermanos, con un espíritu de mansedumbre. Palabra mansedumbre, humildad, humildad. Versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Todos aquí tenemos una carga. Los hermanos de Galacia tenían una carga. Y el apóstol Pablo lo sabe. Y nosotros decimos, hoy estoy cargado. Todos ellos venían con sus cargas. Y pues yo empiezo por aquí a mirar las caras de ustedes. Me sé las de algunos, las de otros lastimosamente no me las sé. Espero que después del sermón de hoy me entere. En algún momento hablaremos de eso. Pero me sé las cargas de muchos y son cargas pesadas. Y muchos de ustedes saben mis cargas y posiblemente también sean pesadas también. ¿Y qué es lo que dice? En este cuadro donde está este hermano que ha pecado, con un pecado dañino, evidente, que mancha y daña la gloria de Dios, daña el nombre del Señor. El hermano que está trabajando en su santificación, que el Espíritu Santo en este momento lo está ayudando, aunque peca, a vivir para la gloria del Señor, debe junto a este decirle, ven que vamos a llevar la carga. Yo te voy a acompañar en tu pecado. Yo te voy a ayudar. Se está preocupando en humildad por su hermano. Está acercándose a su hermano. Y Pablo vuelve a traer esta verdad. Los unos con los otros. Y sobrellevar aquí significa literal soportar, mis hermanos. Mis hermanos, si nuestra carga es pesada, imagínate cuando tú te veas, aparte de tu carga, llevando la carga de otro. Sobre todo que te coja un día de estos bien estresado, bien frustrado. El deseo tuyo es dejar a ese hermano ahí y seguir tú resolviendo tu problema. Pero el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo sabe algo, hay algo que él conoce. Todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y en el caso de la carta, todos ellos están siendo afectados por el legalismo. Todos ellos tienen orgullo. Todos ellos tienen esta cosa que yo sé que a ustedes no les pasa. Ustedes son creyentes muy espirituales, pero esto de sentirse mejores que los demás, de sentirse superiores a los demás, así no funcionará una restauración verdadera. Y esto no le va a traer gloria a Cristo. Esto no le va a traer gloria al Señor. Pablo sabe que para que una restauración humilde sea efectiva, nos hace falta dos cosas. Nos hace falta acompañamiento y autoevaluación.
Para que sea efectiva tiene que haber alguien acompañando al que está dañado, pero tiene que haber una autoevaluación de ese que va a acompañar. Y cuando él dice cumplir así la ley de Cristo, lo que está hablando es que el amor verdadero les va a ayudar a acompañar a sus hermanos. Entonces no solo lo van a hacer de una manera legal, sino que por amor a Dios, ahora ellos se encuentran obedeciendo al Señor y gozándose de que por amor al hermano, amar a Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así, con ese amor que está dispuesto a sobrellevar, a hacer esta restauración en sus hermanos, a acompañar a sus hermanos, van a cumplir la ley de Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero que analicemos este acompañamiento y esta autoevaluación. Ya hemos dicho el acompañamiento en parte, veamos la autoevaluación. En el mismo versículo 1, él comienza diciendo, la parte final, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el que va a restaurar? Le dice Pablo a los Gálatas, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de pecar. La tentación igual, no es algo esotérico ahí, es la tentación de pecar. Tú vas a ayudar al hermano, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de estar cometiendo esos mismos pecados que está cometiendo el hermano. Y ahí empieza la autoevaluación. Tú quieres ayudar a un hermano en necesidad, empieza a evaluarte a ti mismo en qué condición te encuentras con respecto a eso que quieres señalar a tu hermano. ¿Por qué? Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú te crees ser algo sin ser nada, te confundes. Y ya Pablo empieza a tumbar el orgullo de nosotros por el piso. Porque nosotros vemos a alguien pecando y salimos como león rugiente. ¡Aquel hermano pecó! Y puede que se haya pecado. Y es bueno que tengas deseo de restaurarlo. Pero primero haz una evaluación. ¿Estarás tú siendo tentado con lo mismo? No, yo no estoy siendo tentado con eso. Versículo 3. ¿Te creerás tú superior a tu hermano? Dícele Pablo a los Romanos, un versículo que no sabemos de memoria. Romanos 12, versículo 3. No tenga más alto concepto de sí mismo que el que deban tener, sino que piensen de sí con cordura. Cuando nosotros creemos que somos mejor que nuestros hermanos, que somos más inteligentes, que podemos hacer las cosas mejores, nosotros vamos a caer en esta crítica destructiva que no ha tenido tiempo de detenerse y de evaluar. Y Pablo no quiere que eso le pase a los Gálatas. Por eso llega al versículo 4 y le dicen, tomen un autoexamen. ¿Cuál es el autoexamen? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, coge ahora y pon a prueba lo que estás haciendo, la manera que estás viviendo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no de otro. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo en este versículo 4 a los Gálatas? ¿Qué le está diciendo? La alegría del progreso. En vez de estar evaluándote con tu hermano que está en pecado, evalúate contigo mismo. Cómo vivías antes, cómo estás viviendo ahora y cómo estás viviendo de acuerdo a lo que tienes que parecerte a Cristo, cuánto te falta. Y si tú notas un progreso, gózate, mi hermano, y alégrate en eso. Pero comparándote contigo mismo, qué bonito es que el Señor nos ayude a través de su palabra, de la compañía de los santos, a luchar con un pecado en nuestra vida, a salir de un pecado en nuestra vida y que tú puedas celebrar tú mismo con el Señor, es decirle, gracias Señor, ya eso no me tentó Señor, o ya eso no me tentó tanto, o Señor, no estoy allá en esa fiesta, pero estoy aquí tranquilo, tengo paz en mi alma Señor, qué bueno, y que nosotros nos podamos alegrar. A eso se refiere, a esa alegría en el alma, pero no comparándote con otros, de que tú estás aquí y aquel está allá, sino comparándote contigo mismo en el Señor. Versículo 5. Y la palabra carga es un término diferente. En el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2 estaba hablando de una carga pesada. El término en griego significa una carga pesada. Cuando decía sobrellevar los unos las cargas de los otros, es cada uno lleve la carga pesada que tiene su hermano. Por aquí el término significa una carga ligera. Está hablando del pecado más sutil. Jerry Brille diría pecados
respetables, de esos pecados que nadie sabe, solamente nosotros, quizás nuestras esposas. Cada uno va a llevar esa carga. Y hay un pecado que es muy sutil y es el pecado del orgullo. Es una carga que llevan los cristianos y que nosotros tenemos que tener una constante supervisión, porque en cualquier momento yo estoy casi convencido que cada uno de nosotros pecamos de orgullo en algún momento. Quizás alguno de ustedes no, le pido perdón, me deja saber después del sermón para disculparme personalmente con él. Pero posiblemente todos en algún momento sentimos orgullo. El orgullo nos quema los pies, nos quema la planta de los pies. A este punto de la carta, Pablo quiere que vean qué es la verdadera espiritualidad. ¿Y qué es la verdadera espiritualidad, mis hermanos? Andar en el Espíritu. Ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo. Guardar muchos mandamientos de manera fría y legalista no es amar a Dios. No es espiritualidad. Ahora, amar a Dios, estar agradecido por su salvación gratuita que nos ha dado gracias a Cristo y que eso nos lleva a mortificar por amor el pecado interno en nosotros. Que nosotros estemos buscando cada vestigio de pecado dentro de nosotros, aún aquellos pecados más respetables cuando estamos pecando contra el Señor. Pero que no nos quedemos ahí, sino que le decimos, Señor, sigue transformándome. Señor, sigue cambiando. Y que no miramos a la ligera ese pecado. Y que ahora lanzamos la vista afuera. No solo trabajamos con el pecado adentro, sino que vemos afuera la necesidad que hay dentro de los santos. Y buscamos la manera de acompañarle, de llevar sus cargas, de estar con ellos. Mis hermanos, esa es la verdadera espiritualidad. Y esa es la espiritualidad que se necesita para restaurar con humildad al hermano que ha caído. Normalmente cuando un hermano cae, nosotros murmuramos de ese hermano o le queremos caer a piedra. ¿Por qué? Porque nos sentimos mejor que él. ¿Y qué hacemos? Demeritarlo. Cuando nosotros demeritamos es para exaltarnos a nosotros. Eso es una cuenta matemática que nos falla y que posiblemente todos cometemos. Y ahora tú dices en tu interior, yo sí soy espiritual. Mis hermanos, ¿saben qué? A la luz de la palabra estás confundido. La verdadera espiritualidad, lo que necesitas, no solo señalar el pecado en tu hermano, necesitas caminar con tu hermano. Y quizás eso significa apartar un tiempo para sentarte con algún texto de la Escritura, a explicarle, a hablarle. Quizás eso va a ser tomar de tu dinero y comprarle un libro de ese tema y regalárselo a tu hermano. Y en sentido inverso, mis hermanos, si quieres, a pesar de tu pecado, crecer en espiritualidad, es buscar la ayuda de algún hermano que te pueda ayudar con tu pecado hasta que la restauración se complete, hasta que se termine el periodo de restauración. Mis hermanos, requieres la humildad de Cristo para hacer esto. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Decirlo es fácil, ya yo lo dije y ya. Hacerlo es lo que verdaderamente va a demandar de nosotros todo. Cristo, siendo santo y sin pecado, no nos rechazó y Él nos hizo santos a nosotros. No por nuestros propios esfuerzos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió, Él dio su vida por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos llevar esa santidad que le pertenecía a Él y que Él nos regala a nosotros. Cuánto más nosotros, viles pecadores, que han sido rescatados por la pura gracia de Dios, en gratitud, amor y obediencia, deberíamos estar ayudando a nuestros hermanos a caminar en santidad y a mortificar sus pecados. En vez de compararnos con ellos, caminar con ellos. Debería dolernos el pecado de ellos en nuestro corazón. Nosotros, mis hermanos, si esto pasa, pidámosle perdón al Señor. Si usted sabe que hay un hermano que está pecando y usted se alegra de ese pecado, mis hermanos, debemos arrepentirnos urgentemente. Mi hermano, si usted se entera que un hermano, el día de mañana que Dios no lo quiera, cayó en adulterio, en fornicación, está pensando en divorciarse, perdió el lugar donde servía, mis hermanos, debería ser una causa de dolor en nuestro corazón. Por amor al hermano y por la gloria del Señor, nosotros no podemos sentirnos contentos con que eso esté pasando. Mis hermanos, tiene que haber un punto, aplicando este punto, tiene que haber un punto donde nosotros entendamos
que esta vida cristiana no es para llevarla solo, mi hermano. Nosotros no podemos seguir caminando solos. Nosotros tenemos la costumbre de preocuparnos por quién, por nuestra esposa y por nuestros hijos. Y hasta ahí se nos cerró el círculo, mi hermano. Mi hermano, debemos levantar la cabeza. Por eso les decimos, saluden a los hermanos cuando se acabe el culto, vengan a tomar café. Quizá usted dirá, ahí van de nuevo los pastores con el lío del café y mi hermano, es para que usted se siente un hermano y el hermano le diga, la semana pasada cogí tal enfermedad, tengo a los niños enfermos, estoy sin trabajo, mi matrimonio está dañado, ora por mi matrimonio, mis hijos están descarriados y no sé cómo enderezarlos, ora por mí. Y es para que el otro que está escuchando, en vez de alegrarse, oye, yo te lo dije una pila de veces, que tú no me haces caso a mí, que tú no me escuchas, que yo te digo, que yo siempre digo. Decirle, mi hermano, como me duele en el corazón, mi hermano. Me da una tristeza tremenda eso que te está pasando. Vamos a orar. Y si no sabes, acércate a otro hermano después. No tienes que contarle que, mira, tengo un hermano, acérquense a sus pastores. ¿Qué libro usted me recomienda que les regalemos? Y regálele un libro. Si no tienes dinero, como iglesia le ayudamos a regalarle un libro. Pásele una buena predicación de un predicador confiable, de los tantos que conocemos. Camine con ese hermano. Mi hermano, a veces hace tanto bien que alguien te escuche. Yo no sé si le ha pasado que alguien te dice, tengo que contarte algo, necesito que me acompañe. Y dices, está bien. Y te sientas ahí y la persona empieza a hablar y hablar y hablar. Y tú no le dices ni que Juan 3:16, y tú no le dices nada. La persona termina y dice, qué bien me siento. Y yo, gracias por dedicarme este tiempo. Y si te pasa como a mí, que he tenido que luchar en la consejería por no hablar tanto, porque antes parecía que daba un sermón aconsejando, me sentaba con alguien a escucharlo y enseguida era punto 1, punto 2, versículo 16. Hay un espacio de escuchar, mi hermano, escuchemos, tomemos nota. ¿Qué nos quiere decir el hermano? ¿Con qué está lidiando? Para poder darle el mejor consejo a luz de la palabra. Caminemos con los hermanos, apoyémoslo. Yo sé que el tiempo todos lo tenemos hasta aquí, pero quizás en la semana le escribes un texto. Si puedes darle una llamada, mi hermano, ¿cómo va esta situación? ¿Cómo va el matrimonio? Que esa carga nos cargue. Y si no te carga, arrodíllate y dile, Señor, ponme carga por esto. Ayúdame a yo tener compasión de verdad por este dolor. Y que eso sea así todo, unos con otros. Pasemos al segundo punto, mis hermanos. Y hemos dicho, hermanos, mostremos la verdadera espiritualidad al mantenernos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Punto 1, una restauración humilde. Versículos del 1 al 5. Punto 2, y aquí viene lo más difícil, una cultura de hacer el bien. Versículos 6 al 10. Y cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de algo que empieza a salir de manera natural. Ya el pastor no tiene que decir, mi hermano, cuando se acabe el culto, salúdense un poco. Cuando se crea una cultura, se acaba el culto, y disculpa que les ponga esto de ejemplo, y los hermanos tú ven que en vez de decir, me tengo que ir, tengo que organizar la ropa, están pensando, espérate, amor, vamos a suponer que las mujeres son las más desesperadas, a veces son los hombres, aquí no, cada familia es diferente. Al más desesperado, el menos desesperado le dice, espérame un momentico, vamos a saludar un poco a los hermanos, y se va enseñando. Si las finanzas lo permiten, van a McDonald's y comparten algo, o a un restaurante barato, o a tu casa lo invitas a comer. Si no se puede, pues simplemente se saludan un poco aquí en la mata, conversan, oran, y proponte si es posible saludar a un hermano diferente, conocer las cargas de un hermano diferente. Eso es ir creando una cultura. En este caso de Pablo y para los Gálatas, es una cultura de hacer el bien. Cuando hablamos de una cultura de hacer el bien, Pablo lo que quiere es que los Gálatas tengan en su corazón que en automático a ellos ya le vaya saliendo cómo le hago el bien a mis hermanos. Este evangelio de la gracia que el apóstol Pablo me está enseñando debe transformar de tal manera mi corazón que yo amo tanto a Dios, pero no solo a Dios, ahora yo amo a mis hermanos y yo estoy buscando cómo hacerles bien a mis hermanos, no pensando solamente en mí. La única necesidad en la iglesia local es que nosotros podamos empezar a preocuparnos más y cada día más los unos por los otros. Mis hermanos, no solo debemos preocuparnos por los que están viviendo en rebeldía. Primer punto, vimos un cuadro de un hermano que estaba viviendo en rebeldía. También debemos preocuparnos por todos los demás hermanos, en hacerles bien cada vez
que podamos, cada vez que tengamos oportunidad. ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 tiene una pequeña dificultad, lo vamos a explicar ahora. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay dos maneras de interpretar este texto. La primera manera, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El que es enseñado en la palabra, está hablando de cualquier hermano, haga partícipe, y el término partícipe, una de las maneras que se puede traducir es koinoneo, y se puede utilizar entonces en el sentido de compañerismo, de comunión fraternal. Entonces, el que es enseñado en la palabra tenga comunión fraternal, y toda cosa buena se puede traducir, el término es agatón, y se puede traducir en un sentido moral o espiritual. Entonces, la primera interpretación que le podemos dar un seguimiento con los versículos de arriba sería: el que es enseñado en la palabra tenga comunión, participe de toda cosa buena espiritual con el que lo instruye. Y en este sentido, la invitación de Pablo, ¿cuál sería? Y los que apoyan este punto se están apoyando en el contexto anterior. Y lo que están diciendo es: el que es enseñado en la palabra, si tú estás en una situación que requiera consejo, compañerismo, busque el consejo y el compañerismo de tus pastores. Y yo hoy diera la vida porque esa fuera la verdadera interpretación de este texto. Porque más que nunca necesitamos, no solo en esta iglesia, en la mayoría de las iglesias, que los hermanos confíen en sus pastores, que los hermanos busquen la ayuda pastoral, que los hermanos pidan consejo a sus pastores y también a sus hermanos, a cualquier hermano que de alguna manera le esté instruyendo, aunque ahí la enseñanza es de los pastores. Por eso digo a los pastores, pero después en la aplicación lo vamos a aplicar a todos. El que es enseñado en la palabra, que sienta que no va a caminar solo. Nosotros estamos en la era de los llaneros solitarios, todos queremos resolver solo nuestros problemas. Mi hermano, si te estás volviendo loco, ¿por qué no se te ha ocurrido buscar el consejo pastoral? Pastores, estoy en esta situación, me siento así, me pasa esto. O pastores, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué usted me aconseja que haga a la luz de la palabra? Hay una segunda interpretación que se apoya más en el contexto cultural, en todo lo que está pasando, en todo el contexto histórico de la situación que está pasando, y lo que viene posteriormente lo puede fortalecer un poquito más. ¿Y cuál es la dificultad? Que esta palabra que hemos visto, antes de ver la palabra, vamos a ver el contexto circunstancial, y nosotros sabemos que esta iglesia de Gálatas estaba siendo atacada por los falsos maestros, por los judaizantes. ¿Qué era lo que querían los judaizantes? Sencillo, que ellos dejaran de amar a sus pastores para que los empezaran a amar a ellos. Ellos querían que esta gente dejaran de amar a sus pastores para que le dieran seguimiento a ellos. Y una de las cosas que infieren los comentaristas que podía ser que ellos querían era el salario pastoral que estaban recibiendo los pastores. El apóstol Pablo en varias cartas ha escrito, y nosotros lo hemos visto, primero en Hechos 14:24, cuando terminan el primer viaje misionero, dice que él y Bernabé regresan por todos los pueblos y van poniendo pastores en cada ciudad. Ellos hacen el primer viaje misionero, pasan por Galacia, pasan por otros pueblos y después regresan de nuevo poniendo pastores en cada región. Cuando ya la carta está escrita, ya hay pastores ahí. Probablemente hay pastores que están recibiendo un salario a tiempo completo. Quizás no todos, pero algunos están recibiendo un salario a tiempo completo, y posiblemente estos maestros quieren no solo que sigan su doctrina, sino que apoyen su escuela, la escuela de los judaizantes. ¿Y qué es lo que sucede? Si nos apoyamos en esta segunda interpretación, lo que les está diciendo aquí es que ellos puedan compartir, y la palabra, esto es difícil siempre enseñarlo, ¿no? Hay que enseñar la palabra haga partícipe, y la palabra koinonía, partícipe, aquí también se puede traducir compartir, y la palabra cosa buena se puede traducir de provisiones temporales. De hecho, el vaine es lo que aprueba, no solo de algo espiritual. Por lo tanto, una segunda manera de interpretar este versículo, y no sería descabellado, sería interpretar: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa que le instruya. ¿Se entiende eso? En todo lo que pueda, de la manera que usted pueda, no está hablando de riqueza, apoyen a sus pastores.
con las cosas físicas que usted pueda. Pero no necesitamos que ese versículo diga eso para apoyar la ayuda y la preocupación por sus pastores. No sé si recuerdan al Señor Jesucristo en Lucas 10:7, ¿qué fue lo que dijo? El obrero es digno de su salario. Él envía a aquellas personas de misioneros, le dice, cuando ustedes lleguen a una casa y les vayan a decir, quédense aquí, aquí tienen comida, no salgan corriendo. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Primero los Corintios 9, lo puede leer completo en casa, anótelo si quiere, versículos del 9 al 11, él le dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, y así podemos seguir en una lista de versículos que no las vamos a mencionar. Lo que estamos diciendo es, ya sea que algunas personas se inclinen por una interpretación o por la otra, no es una herejía, porque hay otros textos de la Biblia que hablan de las dos cosas. Hebreo habla de ir y buscar la ayuda de tus pastores, y estos textos que les hemos mencionado y muchos más que no les voy a mencionar, hablan de ayudar físicamente a los pastores de una manera conmovida. No estamos hablando de que los pastores, como pasa ahora, anden en helicóptero, anden en barco y los hermanos pasando necesidad. Pero ahora, mis hermanos, regresando al tema, basando este momento rocoso, ya sea la interpretación que sea, ya sea busque el compañerismo de tus pastores en tus luchas, no camines solo, o ya sea la segunda interpretación, comparte de tus provisiones temporales, de lo bueno que tengas y puedas, que pueda ser bueno para tus pastores, comparte con ellos. Las dos encajan perfectamente con una cultura de hacer el bien. No daña nuestro texto y no daña lo que estamos enseñando. Como iglesia tenemos que crear una cultura de hacer el bien. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 7? Y aquí está hablando, entiendo y creo, a todos los Gálatas ahora. No solo al que está en pecado, al que lo está restaurando, sino a todos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cuál es el recordatorio? Tú puedes engañar a un hermano, puedes engañar al otro, pero al Señor no lo vas a engañar. El Señor conoce tu mente, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce todo lo que hay dentro de ti. Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mis hermanos, si nosotros estamos cultivando, y es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, si ustedes están cultivando para el pecado, ¿qué es lo que ustedes esperan que obtengan al final en sus vidas? Pecado, una vida de pecado. Hay un principio, y dice este principio, la siega es proporcional a la siembra. Tú no puedes recoger nada diferente de lo que tú siembras. Los Gálatas no podían esperar sembrar una vida de pecado y recoger bendición. No, lo que iban a recoger eran las consecuencias de llevar una vida de pecado. Las consecuencias de llevar una vida de pecado. Mi hermano, si usted lleva una vida desordenada, traicionando a su esposa o traicionando a su esposo, es muy posible que usted termine con una enfermedad sexual. Es muy posible que usted termine con algún problema. Porque el pecado trae consecuencias. Y eso lo podemos ilustrar de mi manera. Si usted está robando, mintiendo, es muy posible que en algún momento el IRS lo va a coger y que usted va a caer preso. Porque el pecado trae consecuencias. Pablo quiere que los Gálatas entiendan este principio sencillo. Pero esto es precioso. Ahora ese más, ahí ese más es todo lo contrario. Es diferente. Es una partícula adversativa. Más el que siembra para el Espíritu. El que está viviendo para alimentar ese Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué va a hacer? Del Espíritu segará vida eterna. Si tú cultivas, si tú alimentas tu vida espiritual, el fin de todo hombre va a ser la presencia del Señor y estar en la vida eterna. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Y el que anda guiado por el Espíritu, de su vida va a ir saliendo transformación, cambio. Su vida va a ser una vida diferente. Va a haber un progreso espiritual que va a terminar en la vida eterna. El que no anda para el Espíritu, siembra para la carne, recoge carnalidad. No hay mortificación del pecado en él. Le da lo mismo estar hoy en pecado que estar mañana en pecado, que seguir en pecado. Y no se preocupa por sus hermanos. Versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Recuerdan la frase cristiana? El cristianismo no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No sé si han escuchado esa frase alguna vez. Algunas personas la malutilizan para decir que el cristianismo no es de velocidad, el cristianismo es de resistencia, pues yo vivo como yo quiera, lo importante es llegar. Esa no era la intención de esa frase. La intención de esa frase es que no te apartes del Señor, que hay algunos que empiezan muy movidos, muy violentos, pero no calculan los gastos y terminan cansados y apartados. Empieza bien, ámate, ama a tu Señor, pero ves progresando. Vas progresando en la longitud, pero también vas progresando en la altura. Te vas pareciendo más y más a tu Señor. Las dos cosas son importantes. Y Él les dice, no nos cansemos, no desmayen, Gálatas. ¿No desmayen de qué? De hacer el bien. Y la traducción ahí, o lo que mejor pudiéramos decir, es ver el antónimo de no desmayar. Y el antónimo sería perseveren, permanezcan, manténganse. ¿En cómo? Haciendo el bien. Y esto es bueno recordarlo, porque si tú estás lidiando con pecados y con pecadores en tu casa y en la iglesia, te vas a cansar. Y te hace una y se la aguanta y vas y lo confrontas. Y mi hermano, caíste en pecado y lo ayuda. Pero pasaron 2 meses y el hermano vuelve a cometer posiblemente el mismo pecado. Y vas y lo ayuda. Y el hermano vuelve al tiempo a caer en lo mismo. Hermano, hay un momento que ya tú estás cansado. Él dice, lo dejo. Ya no sé qué voy a hacer con él. Le he explicado no sé cuántas veces que no haga esto, que no trae gloria. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Gálatas, no se cansen. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo, 70 veces 7. Es lo mismo, hay que seguir, mis hermanos. Y ahí va el hijo tuyo malcriado de nuevo. A volver a orar con él, a volver a hablar con él. No te canses, lo más fácil es tirar los guantes. Lo más fácil es tirar la toalla. Hay que seguir peleando, mantenerse. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza. John Hill, un pastor bautista particular, a finales de 1600, decía esto: los hombres no deben esperar cosechar tan pronto como siembran. Los hombres no deben esperar cosechar tan pronto como siembran. Y por lo tanto, no deben cansarse de sembrar ni impacientarse en la espera, aunque aún no vean la aparición de su fruto, porque a su tiempo serán vistos y disfrutados. Y lo que el apóstol Pablo le quiere traer a los Gálatas aquí es paciencia, mis hermanos. Paciencia. Mi hermano, qué paciencia nos ha tenido el Señor a nosotros. Yo no sé tú, yo me eché 5 años, se lo he dicho una pila de veces. Mi esposa me dice, vamos a volver a contar lo mismo, ya. Pero es que yo no conozco a ustedes, yo conozco lo que pasó conmigo. 5 años yendo a la iglesia y de la iglesia para la discoteca. Porque ya yo sabía que Dios era real, pero a mí me gustaba la discoteca. Me gustaba bailar, hacer todos los pecados tristes que hacemos los jóvenes. Pero el Señor me tuvo paciencia. El Señor me podía haber matado, mandar una enfermedad o me podía haber dejado. Pero en su gracia me tuvo paciencia y me salvó. Mis hermanos, nosotros estamos lidiando con un esposo pecador 1 o 2 años y el tercer año nos queremos divorciar. O con una esposa difícil 1 o 2 años y al tercer año la queremos dejar botada. Y así con los hijos. Y corremos no, mi hermano. Y así con los hermanos de la iglesia. El apóstol Pablo quiere que lo entienda. Paciencia. Paciencia. Hay un misterio que no vamos a entender. Pero la mayoría de las veces orando, dependiendo del Señor, trabajando con nuestros familiares, el Señor en su gracia obra en los corazones de esos hijos, de esos esposos, de esos abuelos. No siempre es así, no es una norma y Él no tiene compromiso con nadie, ni compromiso con nada, Él es soberano. Pero en su pura gracia, ¿cuántas veces no hemos visto este buen obrar de nuestro buen Señor después de haber estado orando muchos años por una persona? Después de haber estado trabajando muchos años por una persona. No sé tú, yo lo vi en mi casa con mi abuela. Todavía mi papá está ahí, que para acá, que para allá, que está dándole con la mandiarrita, pero ahí el Señor está trabajando con mi papá. Lo he visto con mi mamá, con mi hermana. Mi esposa lo ve en su familia, con mi suegra, que está aquí con nosotros, que no era cristiana.
y el Señor tocó su corazón. Mis hermanos, no se cansen. Sigan trabajando en esos corazones duros. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Él no lo limita a los creyentes. Se supone que un verdadero creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esos Gálatas deberían salir por la cuadra de Galacia, en el trabajo de Galacia, en las oficinas de Galacia. Ellos deberían estar haciendo el bien a todo el que pueda. No sé si les ha pasado, pero posiblemente les ha pasado. ¿A quién le ha dicho? Tú sabes que tú tienes algo diferente. Y ahí cuando nosotros decimos, no, yo soy cristiano. El Señor ha transformado mi vida. Por la manera de hacer negocios, por la manera a veces que los tratamos, por la manera que elaboramos hasta los jefes así que dicen, pero ven acá, oye, tú trabajas mucho, eso no es normal. Eso es algo extraño. No, es que yo soy cristiano y yo quiero hacer las cosas para la gloria del Señor. Cada vez que tengamos oportunidad, nosotros debemos hacer bien a todos. A los vecinos, a todo el que podamos. Pero la fuerza del texto no está ahí. La fuerza del texto está después. Es lógico que un cristiano deba hacer el bien a todos. Pero ahora viene una palabrita y es mayormente. ¿Mayormente a quién? A los hermanos de la fe. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, Pablo les recuerda que nosotros no obramos para ganar un favor, una bendición, sino que esto es producto de lo que hacemos. Dice 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y de esta manera es que se cumple la ley de Cristo ahorita, que teníamos en el capítulo 6, versículo 2. Pablo quería que como resultado de la regeneración, el nuevo nacimiento, y pasaba la conversión, arrepentimiento y fe, estos creyentes obraran por el amor de Dios y vivieran por amor al prójimo, tanto creyentes como incrédulos, que estuvieran pendientes de las necesidades que les rodean, espirituales y físicas, y buscaran actuar de manera espiritual, como actúa un verdadero creyente que está dirigido por el Espíritu Santo, haciendo el bien a todos, mostrando a Cristo a todos, mayormente en grado más elevado a los hermanos en Cristo, a los que han sido salvos por la fe. Mis hermanos, para esto, para cumplir estos versículos y todo lo que hemos venido enseñando, necesitamos la bondad de Cristo y necesitamos la paciencia de Cristo. Si no, será imposible. Vamos primero a ver la paciencia. Vean conmigo 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 17, para ver este ángulo de cómo nosotros podemos imitar la paciencia de Cristo. 1 Timoteo 1, versículos del 12 al 17, dice Pablo, escribiendo al joven pastor Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cómo salvó Dios a Pablo? Siendo incrédulo, mi hermano. Viviendo de espaldas a él, persiguiendo a los creyentes, totalmente depravado. Así fue como salvó Pablo. Pablo a Pedro, ay Dios santo. Dios a Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí viene Cristo operando todo en nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, aquí se va el orgullo, para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, y esto trae gloria a Dios, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, como mismo Cristo, como mismo Dios tuvo paciencia con nosotros, así nosotros debemos ser pacientes con nuestros hermanos y cuanto más con las personas incrédulas que
que están en el mundo. Y esa paciencia es una paciencia que está llena de bondad. Y tanto fue la bondad de Cristo que se dio completamente hasta la muerte por nuestra salvación, mis hermanos. ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a dar completamente por nuestros hermanos en la fe? Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a hacer presentes con nuestros hermanos? Amados hermanos, para terminar, una pregunta que tenemos que hacer. ¿Estás andando en el Espíritu? No la responda. No hace que saque el orgullo y diga, sí, yo estoy andando. La idea es humillarte y es que te examines y que mires adentro 5:16, estás mortificando el pecado, y que mires afuera 5:25 y 26, cómo está tu relación con los hermanos. ¿Es tu vida una vida dirigida por el Espíritu Santo? ¿O estás loca o loco por irte a dar tu vida esta noche en cualquier cosa que al Señor no le agrada? A dar todo lo que hay dentro de ti, a dar tus mejores bienes y tus mejores talentos esta noche en cualquier cosa que no le agrada al Señor. ¿O es tu vida una que está pensando en el Señor? Entregarse a Él en espíritu, alma, cuerpo, completamente entregarte a tu buen Señor. Mis hermanos, la perseverancia y preservación de los santos, la perseverancia, que los santos perseveren y que Dios los preserve, no significa que una vez salvo, no importa cómo vivan los hombres, igual irán al cielo. No, mis hermanos. Si tú no estás luchando con el pecado, nosotros vimos la semana pasada, si tú estás luchando, aunque perdiendo por los méritos de Cristo, tú serás salvo. Y el Señor te llevará a su presencia, pero luchando. Pero si tu vida es una que no le importa pecar, que tú eres cristiano porque dice que creíste y te arrepentiste un día y pasaste por ahí por el bautismo y te echaron un poquito de agüita ahí, mis hermanos, eso no es ser un verdadero creyente. El verdadero creyente anhela, lucha por tener un caminar espiritual. Aunque él sabe que el santo persevera y que Dios lo preserva, aunque él sabe eso, él no vive en pecado. Él ve la soberanía de Dios como un regalo que lo capacita tanto para llevar las buenas nuevas del Evangelio como para vivir la gloria de Dios, porque ahora tenemos atrás de nosotros un Dios poderoso. Antes éramos débiles, pero ahora está delante de ti el pecado. ¿Qué? ¿Pornografía? Mira, pornografía, ¿quién tengo aquí atrás? Te lo presento. Ese es mi Señor. Te va delante de mí. Mira, adulterio, ¿quién tengo detrás? Ese es mi Señor. Te va. Y así con cualquier vicio. El vicio que usted tenga, si tiene aquí y está atrás de ti, tiene vicio de droga, vicio de alcohol, cualquier cosa que lo ate, que está dañando su salud, su vida, la vida de su familia. El Señor es poderoso y como poderoso gigante detrás de nosotros, Él, en el verdadero creyente que Él está, que el Espíritu Santo está, Él va ahí limpiando ese camino para que nosotros lleguemos sanos y salvos a la presencia del Señor. Mis hermanos, Dios permita que estemos entendiendo esto. Un verdadero creyente mortifica el pecado. Un verdadero creyente no ataca a sus hermanos, sino que trata de acompañarlos en sus pecados. Trata de orientarlos, de guiarlos a Cristo. Un verdadero creyente se examina constantemente, no es dominado por el pecado. Un verdadero creyente, si peca, se arrepiente. Si necesita ayuda, la buscará y la pedirá. Un verdadero creyente está pendiente de las necesidades a su alrededor, en grado elevado, mayormente a los hermanos de la fe, a los hermanos de la iglesia local. Un verdadero creyente tratará de tener una relación con sus pastores. Un verdadero creyente no se confunde con la falsa espiritualidad de las apariencias, sino que busca la verdadera santidad producida por una vida controlada por el Espíritu Santo. Un verdadero creyente ama verdaderamente a su Señor. Tú puedes decir ahora mismo, yo te amo, Señor. Porque si no lo amas, no lo amas. Arrepiéntete y cree. Quizás hoy pueda ser una buena tarde para salvación. Y por último y para terminar, mis hermanos, la iglesia no es una ONG. La ONG es una entidad privada sin fines de lucro que trabaja para abordar problemas sociales, humanitarios y medioambientales. La iglesia es una que camina para cumplir con la gran comisión, para hacer grande el nombre de Dios y para hacer que otros conozcan al Señor. Mis hermanos, imagínense que
que nosotros cogemos todo el dinero que tenemos como iglesia y empezamos a comprar comida para todo el mundo. Y le regalamos a este, ayudamos al otro y ayudamos al otro. No le decimos ni que somos creyentes, ni que somos cristianos, ni nada. ¿Qué gloria traerá eso el Señor? Puede que en algunos casos, pero no la misma si utilizamos todos esos recursos para capacitar a los santos para vivir para la gloria de Dios y para poder nosotros de una manera efectiva ver cómo afectamos este vecindario y esta bahía de Tampa para la gloria del Señor. Nosotros debemos utilizar los recursos del Señor aún para la gloria del Señor, para ver cómo nos apoyamos los unos a los otros, cómo nos ayudamos los unos a los otros, pero también para ver cómo alcanzamos las personas que nos rodean. Mis hermanos, vuelvo con esto, pero es que es importante. Nosotros tenemos por la gracia del Señor los grupos de vida. Pronto vamos a empezar un formato de discipulado y grupo de vida y la escuela de servidores. Mi hermano, ustedes saben para qué nosotros hacemos esas cosas. Para capacitarlos ustedes, mi hermano. El primer domingo tenemos consejería. Usted va a estar con libros constantemente de consejería, que cuando usted siente con un hermano, quizá no tenga un título en la pared que diga una maestría en consejería, con no sé qué cosa, pero usted tiene textos, versículos, recuerdos que le van a ayudar a caminar con su hermano en ese pecado. El segundo domingo estamos estudiando teología y quizás tú no tienes un PhD en no sé qué seminario y graduado de no sé cuántas cosas. Por basura, mis hermanos. Si ese conocimiento no lleva a Cristo, por basura, mis hermanos. Pero usted va a aprender aquí en su iglesia local, con sus pastores, con sus hermanos, ciertas verdades espirituales que le van a ayudar a conocer más a Dios y amar más a Dios y tener las motivaciones correctas para hacer las cosas que hacemos. El tercer domingo estamos con la clase de misiones, cómo evangelizar. Pronto queremos empezar a estudiar apologética y preparar a nuestros jóvenes para las cosas con las que van a luchar en la universidad y prepararnos nosotros para evangelizar a otros, que a veces no lo hacemos por temor. Y el cuarto domingo estamos estudiando la palabra, cómo interpretar completamente la palabra. ¿Ustedes creen que todo el tiempo, todo el esfuerzo que hacemos para eso es como para tenerlos ustedes divirtiéndose, entretenidos, para que pasen un buen rato? No, mis hermanos, queremos capacitarlos como iglesia. Queremos que todos nos capacitemos, primero que todo para caminar unos con otros, pero también para ir y poder hacerle mucho bien a las personas que están afuera, llevándole el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor, y pidiéndote que no llegue al suelo vacía, Señor. Inquiétanos, anímanos, motívanos, Dios, a movernos de nuestra quietud, de nuestra tranquilidad del pecado. Estamos ahí con los mismos pecados todos los días, amanecemos con los mismos pecados, caminamos con los mismos pecados, nos acostamos con nuestros mismos pecados. Permite que hoy, Dios, ahora mismo, esta noche, Señor, caigamos ahí de rodillas delante de ti, postrados pidiéndote perdón, pidiéndote que renueves nuestra alma. Si tienes que quitarnos el celular, quítalo, Señor. Si tenemos que pasar menos tiempo en él, que lo pasemos, Señor. Las distracciones, ayúdanos a tomar la Biblia y poder tener un tiempo devocional diario contigo, Señor. Ayúdanos a congregarnos, Señor. Ayúdanos a participar de la vida de mis hermanos, a escribirle a algún hermano en la semana, a llamarle, Señor. Quita este egoísmo que nos consume, Dios. Este egoísmo que nos desbarata, Señor, que nos permite solo estar centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas. Y ayúdanos a preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.